Ilustrísimo señor alcalde de la ciudad, señores, señoras. Quiero empezar con unas palabras de Ricardo Ulloa, evocado hace muy pocos días en esta misma sala como miembro destacadísimo de la Escuela de Astorga y crítico literario. Él decía muchas veces a sus colaboradores íntimos, sobre todo en los últimos años, ¿qué libro nuevo ha salido de un joven? Porque estaba pendiente constantemente de la entrada en la literatura de nuevas generaciones. Por eso pudo hacer ese gran diccionario y por eso conservó ese espíritu joven que refleja en La juventud de Leopoldo Panero, escrito ya en los últimos años también. También quiero evocar a aquel sacerdote leonés de grata memoria, don Antonio González de Lama, fundador y director de la revista Espadaña, que en la sombra estaba constantemente alentando a los literatos, a los poetas que le enviaban sus libros. Ciertamente tenemos la fortuna de tener entre nosotros a Jesús García Castrillo, astorgano, autor de la novela El Baco, que me toca presentar. Y digo afortunadamente porque así podremos asaetearle de preguntas sobre todos los entresijos de la novela. Pero mi obligación, después de agradecerle esa confianza que ha tenido de primero darme la novela hace más de un año, cuando era todavía un manuscrito, pero ya tenía en su haber el haber llegado a finalista de los grandes premios en el Planeta en 1993, Premio Planeta, pero también en el Café de Gijón, en el Andalucía de Novela o en el Azorín de 1994. No sé si algunos de estos había sido presentado cuando yo pude leer entre los pocos privilegiados el manuscrito de su novela, que después he visto en la segunda lectura que ha sido también modificada en ese afán perfeccionista de cualquier escritor. Mi obligación es eso, presentaros, pero a quien ya conocéis, porque es uno de nosotros, uno de la ciudad. Sabéis que nació en 1947 en la carretera de Pandorado, en el número 12, de una familia de maestros. Ya su abuelo era maestro, su abuelo Valentín, aunque a él no le dedica la novela, pero se la dedica también a su padre, entre los otros maestros que le prepararon para el ingreso del bachillerato, como fue don Isaías, o aquellos otros primeros maestros, don Pedro Luengo, don Miguel Cordero, a quienes les dedica la novela, juntamente con los otros grandes profesores que tuvo en Salamanca. Pues bien, en esa carretera de Pan Dorado ha nacido una familia de literatos, de poetas, de artistas. Maestros eran los dos padres, Ludivina y Florencia. Y lejos le venía de ese abuelo Valentín, que había sido preparado, entre otro grupo, unos 7 muchachos de San Román, preparados por el señor cura don Urbano, y que hicieron tan buen papel en distintos campos de la docencia y de la enseñanza. 7 muchachos, pero con vocación de estudiantes en serio, como la que ha habido y de la que somos testigos los que hemos estado en la enseñanza tantos años en la ciudad de Astorga. El bachillerato lo hizo en Salamanca. Era un colegio ciertamente ejemplar. Todos los que recuerdan el aspirantado maestro Ávila de Salamanca y el colegio que regentaba, ven, y se ha visto después también por los hechos, que había un altísimo nivel dentro de la ciudad de Salamanca,
que ya tenía por sí misma, por ser ciudad universitaria, muy alto nivel. Terminado el bachillerato, cursó la filosofía y después hizo 3 licenciaturas, nada menos, la de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y también en la Universidad Literaria o Civil. Hizo lingüística románica, por eso se acuerda tanto y también le dedica su novela a José Luis Pensado Tomé, uno de sus profesores. No le bastó esto y también filología hispánica, sino que hizo también después 3 cursos de medicina en la facultad, y también hay una dedicatoria especial para el doctor López Ibor, que fue su profesor de psiquiatría y de psicología, de lo que quedan muchas huellas en esta novela. Después ha estado dedicado constantemente a la enseñanza, fuera en los institutos, como el de Pardo Tavera, de Toro, en el instituto, uno de los institutos de Málaga, actualmente es catedrático de literatura en el Emilio Prados, pero antes también trabajó en el de Salvador Rueda, también de Málaga, y en Málaga ha estudiado también toda la carrera de música. Por eso la novela resulta también una sinfonía, no solo por los títulos de los grandes compositores que la acompañaron mientras la redactaba, sino también por esa armonía interior que la preside, como si fuera ya una obra clásica. También pasó por el Instituto de Benavente, León Felipe, y en fin, su vida de los institutos queda aquí muy reflejada, aunque nada más lejos de esta novela que ser autobiográfica. No lo es, pero toda su experiencia, todo ese acervo de conocimientos profundo verdaderamente se refleja en su concentración. Pero ante todo habría que preguntarse, y de la novela es muy difícil de definir, por lo menos para mí, ¿qué es el vago? Yo diría que es una ficción, fantástica ficción, una verdadera impostura que se hace creíble poco a poco y va ganando de tal manera al lector que todo el que se asome a sus páginas termina en ser un buscador de los manuscritos y un buscador de aquello que es, y un admirador de aquello que es como una montaña gigante que se va haciendo cada vez más elevada y más cercana y más entrañable, curiosamente a todos los personajes, también al lector, porque es una novela que cuenta mucho con el lector y hay que leerla con bastante atención, es muy concentrado. Me estoy refiriendo al que yo creo, no temo equivocarme, el gran personaje central, que es el tumbo viejo de San Pedro de Montes, que se custodia en el archivo diocesano de la Catedral de Astorga. Ese tumbo viejo de San Pedro de Montes, en paralelo también con los manuscritos ya inventados por el autor, por supuesto, que ya os digo que es un gran impostor. Yo estoy esperando a ver cuál será la segunda impostura. Porque aquí lo más difícil es salirse de la trama en que uno le va metiendo, de los entresijos, de la intriga, que tiene uno suspendido hasta el final, pero que después en torrencial desembocadura va aclarando. Yo ya le hice en particular esa pregunta, pero como afortunadamente lo tenemos entre nosotros, vosotros le podéis asediar después a preguntar, a ver cuál es su futura novela, o la que ya está entre manos. Porque esta ciertamente no es una improvisación. A mí me gustaría, y está en uso siempre, el decir los precedentes, saber en qué se ha ensayado. Yo creo que hay un pudor en el catedrático de literatura, un pudor porque constantemente tiene que estar corrigiendo las composiciones de sus alumnos. Y por lo tanto, oculta cuidadosamente sus esfuerzos, sus trabajos personales, creativos, hasta que no ha logrado aquella obra en la que ya parece que puede definirse. Es una obra ya madura. Ciertamente tiene 47 años, va a cumplir muy pronto los 48, y hay una clave en la novela
que no a muchos ha pasado inadvertida, yo creo que es un rasgo cervantino de tantos como abundan en ella, y perdonadme ese entusiasmo con que habla de ella, no puedo hablar con frialdad, porque a mí me ha ganado, y soy consciente de que estoy presentando uno de los nombres más señeros de la novelística leonesa y astorgana, de todos los tiempos. Por eso he hecho un repaso rápido. He recordado sobre todo los trabajos del último siglo, sin remontarme nada más como obras clásicas, obra de Concha Espina, o de Giri Carrasco sobre el señor Vibre, o la Esfinge Maragata, pero son de otros tiempos, de otros momentos. Pero si repasamos, por ejemplo, de Ricardo Bullón, aquellos esfuerzos que hizo en Fin de Semana o en El Destello, unas novelas vanguardistas, novelas que casi se definían un poco por aquello que Ortega había dicho de la novela lírica, que eran como ensayos, o la novela corta premiada con Provincia de León, La sequía, de Lorenzo López Sancho. Bueno, sin duda, las cosas de Martín Descalzo, una de ellas consiguió el premio Nadal, como fue La frontera de Dios, la otra que no tuvo tanta fortuna, El hombre que no sabía pecar, o Lobos, perros y corderos. Martín Descalzo, que tuvo también siempre presente esta región, que es un astorgano adoptivo, o La aduana del tiempo, de Esteban Carro Celada. Los narradores leoneses del 68, Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez, José María Merino, Zares, nos vamos acercando. Pues os digo de verdad que al lado de estas, incluyo las clásicas, señoras, se puede colocar con toda dignidad la novela El Vago. Soy consciente de esto. De lo que soy también consciente es de que con unas palabras llenas de fe y de entusiasmo no se puede transmitir la experiencia de su lectura. Lo peor que yo podría hacer es contar su argumento, cosa que por otra parte es imposible, porque los personajes, aunque yo he dicho del tumbo viejo, pero hay muchos que pasan a primer plano. Está, por ejemplo, el personaje del vasco, que está estudiado en profundidad, con ese estudio de caracteres que abunda muy poco en la novelística española de todos los tiempos, y sin perder para nada la rapidez de la narración. Además está en 3 dimensiones porque tiene una triple personalidad, su esquizofrenia, analizada varias veces en la novela, lo plantea así, y es un personaje central sin duda, el vasco. Pero junto a él, los jóvenes, Pablo, Leo, que van flotando en la novela con el entusiasmo del autor, que sin duda en una de sus páginas dice que la juventud es el mejor patrimonio de todos los que enseñan, y que mira en la crítica que hace de la sociedad, que es una crítica bastante despiadada de su estructicia, la crítica que aparece, por ejemplo, en el símbolo de este personaje del vasco, que si es esquizofrénico es porque algo esquizofrénicas son las actitudes de algunos de nuestros intelectuales, que, como sabéis, en la transición y a través de la transición pues han quemado tantas esperanzas, tantas ilusiones, pretendiendo muchas veces manipular a los demás. Hay como una lucha sorda, pero que se inclina, no es neutral el autor, ni mucho menos, se inclina por el relevo generacional, por la renovación de esa juventud cuyo futuro no está en la droga. Curiosamente, una novela que exalta la cultura del vino, que en el fondo no es más que un pretendido hallazgo de un culto clandestino al dios Baco, al dios del vino, en las bodegas leonesas, en la catedral del vino, que sería una de esas bodegas idealizadas, y que nace pues de una manera tan sencilla y tan simple como es de su afición de pintor, que ya hemos visto de músico, pero también de pintor, porque suyas son estas pinturas que aparecen en cuatricromía, y que es una novedad también de la novela, y que ha incorporado afortunadamente el editor. La editorial Edinfor ha presentado muy dignamente también la novela.
y aparecen todas esas policromías, pero son obras del mismo autor cuando inventa no solamente el castellano medieval de los manuscritos, sino que inventa también las miniaturas y todo ese famoso retablo de Baco paralelo al retablo del Pantocrátor románico, para ser el objeto del culto clandestino, subterráneo, en las bodegas leonesas, que ha exaltado desde luego como nadie. Y curiosamente, siendo un libro donde parece que Dionisios, el dios del vino, el dios de la embriaguez, el dios del entusiasmo, de esos transportes dionisíacos, parece que es la pérdida de la irracionalidad, curiosamente, el libro está lleno de una sutil, despiadada en muchas ocasiones, desde luego nada mojigata ni temerosa ni pudibunda, crítica de la sociedad, del vacío de muchas vidas en nuestra sociedad, del sinsentido de muchas de estas vidas. Y curiosamente, vuelvo a decir, no es neutral el autor, siempre inclinado hacia las generaciones jóvenes como la esperanza, el futuro y la renovación por ese relevo generacional. Sin duda, en toda esa torrencial aparición de personajes y en una intriga cada vez más viva y más honda, se van desgranando, aunque el autor no lo quisiera, pero tampoco pretende evitarlo, se van desgranando muchas de estas cosas que se pueden adivinar como de intención. Si he hablado de protagonistas, aunque no lo he dicho todo, tendría que señalar por lo menos algunos de los innegables méritos que justifican las afirmaciones tan rotundas que he hecho anteriormente. No son solamente mías las apreciaciones. Ha habido un grupo de catedráticos cuya crítica unánime lo ha puesto en la cumbre. Sin duda. Algunos se han atrevido a parangonarlo con la obra de Umberto Eco, que curiosamente tampoco había escrito ninguna otra novela. Era un hombre de estudio y luego se expresó en esa novela. ¿Cuántos en la vida han hecho lo mismo? Siendo muy curiosos, muy inquietos de la misma filosofía de la vida, han pretendido después que su obra llegara a muchos y para eso encuentran el vehículo de la narración. Dichosos aquellos que tienen ese arte de narrar. Habéis podido ver en la propaganda la carta de Camilo José Cela y dice sencillamente que la novela es buena. Y le dice también, aunque la carta es más extensa de lo que ahí se ha publicado, que reitera ese juicio que lo ha hecho ya anteriormente, antes de escribir, porque fue jurado también en algunos de estos premios. Plantea con gracia Camilo José Cela ese problema del huevo y la gallina, a ver cuál es lo primero, y por eso habla de las editoriales que no se aventuran, que quieren nombres consagrados y ante un Vargas Llosa o un Sánchez Dragó o Márquez Gabriel, pues tienen que quedar esperando la consagración los nuevos autores. Pero dice bien también Camilo José Cela que si no hay aventura en la edición de estas obras, que son buenas, pues nunca se consagrarían esos nombres nuevos. Por eso le saluda cordialmente con un abrazo y se firma su lector y amigo. No es poco eso de ser una primera novela, pero yo considero ya magistral novela. No digo que no pueda ser, ni mucho menos superada por el mismo autor en las cosas que trabaja, porque también Camilo José Cela le señala que materia no le falta y que, aunque se necesite mucho tesón y que este oficio es difícil para abrirse camino, pero tenemos la prueba en que una buena editorial como es Edinfor corrió ya esa aventura y ciertamente ha presentado una hermosa edición. He señalado algunas de esas intenciones. Dejo conscientemente muchas preguntas en el aire. Inicié antes una que podría darnos la clave. ¿Cómo se entusiasmó Jesús García Castrillo con este tema del Baco? El entusiasmo ha sido gradual y creciente.
empezó pintando hace 15 años una tabla para la bodega de su suegro, en Matallana de Valmadrigal. Allí se puede visitar el Paco. Lo digo porque termina la novela y todos nos convertimos en buscadores del Paco, de tal retablo, buscadores de los pergaminos. Los pergaminos sabemos dónde están los auténticos, porque aunque hay allí un robo ingeniosamente organizado y borrando todas las huellas y quemando incluso en sacrificio los pergaminos, pero que nadie se llame engaño, el robo no se ha perpetrado. Aquí tenemos al archivero diocesano clásico que puede certificarnos y decirnos cómo está el tumbo viejo, igual que él lo encontró hace bastantes años, ¿no? Igual que él lo transcribió. Méritos. Pues yo no sé, voy a hacerlos un poco así en enumeración un poco telegráfica. La riqueza de lexicografía, que es extraordinaria, es natural, es un especialista. Ahí yo creo que habría un peligro de la novela, pero el peligro que lo ha sorteado con un humor, con haciendo unos equilibrios y unas disquisiciones ingeniosas y humorísticas con etimologías inventadas cuando la etimología no da otro norte, y metiéndose incluso con algunos de los mejores autores de diccionarios españoles como Corominas, etc. Ya os dije que desenfadada lo es la novela. Va, y es otro gran mérito, va armonizando el lenguaje coloquial y coetáneo, directo, limpio, sin eufemismos de nuestros días, pero con un lenguaje artístico en las descripciones, que no resultan puras descripciones, sino que se convierten en narración y que van presentando con pinceladas concentradas, es pintor también, los personajes. Hay personajes que no pasan más que una ráfaga por la novela y ya no se olvidan. Quedan tatuados con aquellas condensadas y atinadas pinceladas que le ha dedicado el autor. Entrevera una cantidad de poemas muy diversos, desde alumnos, atribuidos a alumnos o atribuidos a profesores, muchos de ellos con nombres que el autor sabe quién. Y yo os invito a leer, por ejemplo, Cariátide, o si queréis, el romance o el dedicado al río Tuerto, hecho por un estudiante, también Fogo de tercero de grupo o algo menos, y quien dice eso, pues sobre todo aquellos otros romancillos o letrillas tomadas o inventadas como aireciellos, aires de León, en que se imita el castellano medieval y que vuelven otra vez a surgir a través de la novela. También ese descanso de la lírica, ese descanso de los poemas, hay que agradecérselo al autor. Hablé de rasgos cervantinos. En un momento dado, en una carta, y es otra de las características de esta novela, cómo incorpora el género epistolar. Se cruzan unas cartas curiosísimas, muy interesantes, también los críticos los han destacado, entre dos curas, uno llamado el Cascarrabias, pero su nombre verdadero es Cirilo Vega Juárez, a quien le llaman unas veces Cerúleo, otras veces le llama Ciruelo, otras veces, en fin, con un humorismo siempre jugando con las palabras, como la página inolvidable en que juega con la borrachera y todas sus modalidades, ¿no? O con la blasfemia, y su origen, y su sentido. La blasfemia en España, en un país de blasfemia, y que viene a ser pues para herir al prójimo, para herirle en lo más vivo, y con una copa en la mano, o en la cabeza. De hecho, esa riqueza de léxico se muestra por todas partes, y en el género epistolar iba a señalar un rasgo cervantino. Digo eso porque no todos lo han captado. En un momento, en una de las cartas, la última que aparece en la novela, que es del año 50, está fechada exactamente el 19 de octubre, que es la fecha de nacimiento del autor, pero no de 1950, la fecha de nacimiento es el 47, pero se cuida bien de decirle el cura llamado Cascarrabias, que le escribe al cura Esteban Arias, tío, más que tío,
del Vasco, le escribe y le dice que hoy es un día muy importante para nosotros, porque hace 3 años que nació ese personaje misterioso que nos hará inmortales. Nos cuenta cómo hay que ir pescando en la novela, aquí y allá, los hilos sueltos para construir a través de ese hilo conductor que es la cultura del vino, que es una de las manifestaciones más vivas de la cultura española. Yo quiero aquí meter un poco entre paréntesis lo que sabéis que decían algunos herejes antiguos, muy famosos, los herejes maniqueos. Entre las herejías que se repiten a través de todas las generaciones, una de las más duras y más difíciles es la de los dualistas. El dualismo, sabéis que consiste, y perdonadme esta excursión, sabéis que consiste en dividir el principio del mal, el principio del bien. Para resolver el problema del mal en el mundo, problema misterio que ha hecho escribir tantos y tantos volúmenes sin resolverlo, pues algunos, de una manera muy simplista, desde el principio acudieron a esta solución. Pues que uno es el principio de la luz y otro el principio de las tinieblas. Uno es el principio del bien y otro el del mal. El dualismo se llama. Una de las manifestaciones del dualismo fueron los herejes maniqueos, que tentaron tanto a San Agustín y le envolvieron en sus redes algún tiempo. Pues bien, estos herejes, claro, decían que todo lo material, como procedente del principio malo, era condenable. La sexualidad, el cuerpo humano, todo. Pero, y ahí es donde viene un poco mi advertencia, pero excluían una sola realidad, precisamente la del vino. El vino no era puramente material. El vino alegra el corazón del hombre, lo dice la Escritura, un salmo. El vino no falta en ninguna de las mesas. El abuso del vino es el que hay que corregir. Y por lo tanto, al vino lo excluían, lo hacían como algo espiritual. Evidentemente el Señor escogió pan y vino para la Eucaristía. Y hay también en la novela, a pesar de ese estilo desenfadado, hay también criterios para apoyarse en esa parte positiva de la cultura del vino. Pero quiero subrayar que en contraste enorme con una novela que se titula El Baco, lo que apunta y lo que en ella verdaderamente se defiende constantemente es la racionalidad. Por eso se oponen, y ya que termino casi este análisis que va a resultar excesivo, yo no quería hacerlo ni mucho menos exhaustivo, y el lector ha de contribuir y vosotros tenéis ocasión ahora de preguntarle todos, o tenemos todos esa misma ocasión. Pero eso sí, me gustaría que en el diálogo pues le lleváramos más y más a nuestro Jesús García Castrillo a que nos descubriera esas entrañas de una novela que ha salido, para ser la primera, magistral, para ser la primera. Yo creo que en el fondo de esta novela hay toda una inquietud pedagógica, hay toda una vida entregada precisamente a esa inquietud pedagógica, a la enseñanza, una protesta contra lo que podríamos llamar la estulticia de muchas conductas, y por eso se llega al extremo de oponer de alguna manera las generaciones. El vasco, por ejemplo, voy a poner solo este caso y con esto termino, el vasco quiere manipular a sus alumnos. El vasco es el simpático del instituto, del que se enamoran todas las chicas y al que admiran los muchachos, y vienen con él a una excursión a Astorga. Bueno, de Astorga no sale en la novela, porque aun cuando está ausente, está siempre en el corazón de Jesús García Castrillo, en sus imágenes y en sus recuerdos. Constantemente Astorga, la presencia de Astorga es omnipresente. Todas las páginas, de una manera explícita o implícita. Vienen, y él quiere instrumentarles en el robo de los manuscritos para su tesis. Viene a resultar la novela también un buen camino para una tesis, porque todos nos convertimos en buscadores. Pues bien, el vasco no puede manipular a sus alumnos, porque
la viveza malagueña que ahí se subraya, la inteligencia de esos muchachos, sobre todo dos idealizados sin duda, Leo y Pablo, más que ninguno Pablo, también se crece en la lejanía, hijo de un piloto, pues le envuelven, de tal manera que él es el que es manipulado. Y después lo mismo, al final los responsables de los robos de los manuscritos son todos aquellos que han ambicionado el valerse del trabajo de los alumnos y explotarlo. En cambio ellos con su inteligencia mueven de tal manera la trama que quedan completamente en ridículo. Esa oposición, diríamos, entre alumno y profesor tiene una excepción, tiene muchas excepciones en la novela, pero hay una que está clara. Precisamente es la dedicatoria que le hace en una de las fotografías una antigua alumna que ahora ya es compañera suya de trabajo en el instituto, y ahí se mezcla la ficción y la realidad. Aparece la foto del autor junto al retablo del Baco y la dedicatoria de aquella alumna que ahora es profesora y que viene a decirle que se acuerda mucho de que es el que respetaba sus sueños, el que respetaba su trabajo, el que jamás pretendió manipular. No me queda más que felicitar al autor, felicitarle cordialmente, pediros excusa a él el primero, de los demás por si no he acertado en una presentación que yo quise de verdad que resultara honrada y verdadera, pero entusiasta porque lo merece, y felicitar también a Astorga, en su alcalde, que promueve estos actos culturales, y en todos los aquí presentes, porque ciertamente Astorga está en todas las páginas de esta novela. Magistral exposición, yo sin duda no hubiera hecho ni la centésima parte de estas dotes oratorias. Entonces, con estos elogios, solo me queda agradecer tremendamente, claro, en primer lugar a la corporación municipal encabezada por el señor alcalde, por supuesto a don Bernardo y en definitiva a todos vosotros. Os voy a tratar de tú porque todos somos amigos, y a toda Astorga esta acogida tan calurosa que habéis tenido conmigo. Yo no sé si soy buen profesor, desde luego soy profesor. Ahora, lo que sí os puedo decir es que siempre fui un alumno aplicado. Lo que pasa que no tuve el honor ni la suerte de haber tenido de profesor a don Bernardo Velado Graña, porque como dijo él, yo estudié ya desde pequeño el bachiller en Salamanca. Y como no lo tuve a él de profesor, con estas dotes oratorias, que para qué les voy a contar si ya lo han visto, ¿no? Esta magistral exposición, y repito, nunca mejor dicho, si lo hubiera tenido a él de profesor, por lo menos hubiera tenido algo, se me hubiera pegado algo en su docencia y hubiera tenido yo algo, repito, de esas dotes oratorias. Como no las tengo, fíjense, es algo mentira todo lo que les ha dicho. No he sido capaz de seguir ni 2 minutos más. He tenido que traerme la chuleta para leérsela. Es decir, que yo prefiero escribir antes que hablar. Eso de hablar es demasiado excelso para mí. Hablar le hablo a los alumnos, que son de COU, y les puedo meter alguna mentirijilla, incluso algún gazapo en el análisis gramatical, que si no se dan cuenta, luego por detrás le digo, mira, me equivoqué. Entonces, como todos me suelen preguntar por el origen de esta novela, cómo la urdí, cómo la pensé, les voy a decir que el cómo y el cuándo se me ocurrió escribir estas páginas, y les voy a decir que mi intención primera fue sacar a flote tradiciones de mitos ancestrales de orígenes prerromanos que en el transcurso de la historia han quedado enterrados a medida que los viejos han ido muriendo. Cuando los viejos se mueren, desde luego, se mueren los narradores más auténticos. Digo que son los más auténticos porque solo han sido premiados con el silencio. Yo quise sacar esos mitos y leyendas del silencio para que cuando nuestros nietos sean abuelos sigan narrando esas leyendas también. De estos devaneos salió la concepción de mi Baco, cuando coloqué la pintura en la bodega de mi suegro,
que muchos de vosotros lo conocéis, que fue profesional de esta plaza. Después de haberle dado cuerpo al cuadro, bien escuchimizado ese cuerpo, por cierto, como se puede ver en la portada del libro, ya lo veis. Un día os contaré que soñaba en cuclillas al lado del puente roto de un pueblo de la montaña de León, no a más de 2 pasos de sus transparentes y ruidosas aguas, con las que me estaba identificando al pensar. También me identificaba tanto con las hierbecillas de las que masticaba los tallos, como con algún animalejo inmundo que, ante mi quietud, sacaba los ojos abultados de entre la hojarasca remansada en el lateral del torrente. Tanto fue así que por ahí empecé a dar rienda suelta al pensamiento. Estuve imaginándome jinete sobre un caballo de colores, como si fuera un niño. Como aquel niño que era yo cuando jugaba por todo el barrio de Puerta Rey y subíamos a la plaza a comprar los pirulís y el regaliz en los puestos el domingo. Pero cuanto más solté el ronzal, metafórico por cierto, más me sentía elemento unido a toda clase de sustancias, ya fueran vivas como inánimes. Lo que menos me llegué a sentir fue yo mismo. Y además me reproché haberme creído individuo durante algún tiempo de mi vida. Casi me sentí blasfemo por aquel afán panteísta, como nos decían nuestros maestros de filosofía. Así medité y medité a la orilla de muchos ríos, pues el susurro llegaba a embriagarme de tal modo que no oía nada exterior. Otras veces me encontraba en los cursos bajos, donde los meandros se adueñan de la tierra. Y cuando me hallaba en esta situación, creo recordar que en la ribera del Esla fue cuando creí naufragar en un bullir y rebullir de pensamientos que me hacían insensible a un dolor agudo en la rodilla izquierda, como si un tendón se estuviera deshilachando, al tiempo que una culebrilla de no más de 1,5 pasos de larga cruzaba majestuosa el río y venía directa a posarse ante mi presencia, tras la desaparición, con leves chasquidos, de constelaciones batracias que me habían adorado. Sin duda, me resultó más halagadora la sumisión adoradora de la serpiente que la de las ranas, por lo que me quedé con la mirada perdida en su lengua bífida y le perdoné la vida. En medio de estos blasfemos pensamientos, imaginé al primer Zamaliel, personaje central de la novela, en los albores de la Edad Media, viendo las mismas aguas, los mismos peces, las mismas ranas y la misma culebrilla, sintiéndome centro del mundo, sintiéndose Zamaliel centro del mundo, matando a los soldados de León que vinieran a quitarle la hierbecilla de la boca, viendo en una de sus ausencias al dios Baco y reflexionando sobre sus propias faltas y pecados. Entonces fue cuando imaginé la estructura de lo que yo tanto había perseguido esculpir con palabras mientras pintaba el retablo del Baco. Y siempre había sentido como un espejismo, pues no sabía si la realidad ya era Zamaliel viéndose en las aguas, sintiendo bajo sus pies los mismos peces, la misma culebrilla y las mismas ranas, o bien si mi estancia en aquellos parajes sería la ficción. Por primera vez sentí en la misma corporeidad tanto los elementos pertenecientes a la literatura como los pertenecientes a la historia. Por eso, literatura, historia, realidad y ficción se fundieron amalgamadas de tal manera que no podía desmembrarlas, tanto que ya no sabía yo si era autor o era personaje de la novela. A fin de cuentas es lo mismo. Pertinazmente me vinieron imágenes de Emilio, otro personaje, y lo vi, como no, atollándose a trompicones por la ribera en busca del retablo del dios Baco. No pude contener la contractura de todos los músculos de la frente para evitar unas lágrimas al evocar la imagen de Clara, de Honorino, de Domitila, nombres tan leoneses, a quienes ya nunca pude quitar de la cabeza. Sentí como si fuera mía la frustración de Emilio, sin encontrar nada, a pesar de haber recorrido tantos kilómetros, y me levanté, después de haber tomado una piedra, asiéndola con todos los músculos de la mano, sin apenas hacer ruido, ni suscitar en la única rana que me observaba ningún tipo de sospecha.
una hoja que flotaba y avanzaba muy lenta en el remanso iba a posarse en su cabeza. Yo creía que se espantaría asustándose, pero no fue así. Y su inmovilidad, pero sobre todo la imagen de la hoja, tapándole media cabeza, me hipnotizó al observar que dejaba al descubierto la otra media, con el ojo tan prominente como sorpresivo. Por lo que mi primera intención de espantarla solo con ondas me produjera la piedra al dejarla caer al agua, se fue transformando en arrebato con intención de hacerle daño, incluso sangre, ¿qué digo? En aplastarla quitándole la vida que, misericordia yo, había regalado a la culebra. En ese momento imaginé que lancé la piedra con tanta fuerza y tan certera que se despatarró cadáver y flotó enseñando la panza y las ancas blanquecinas, tan tersas y voluptuosas que me dieron cierto asco. Podría haber inventado otro tipo de narración, donde el tiro marrase chapoteante sobre el cieno a 3 o 4 pasos de su diana, e ilesa desapareciese misteriosamente bajo las aguas. Aquí había que decidirse. Era necesario tomar una decisión u otra para seguir imaginando. El caso es que las dos posibilidades resultaban atractivas para una posible narración. En este segundo escalón daba escalofríos pensar que tenía que decidirme por la vida como principio o por la muerte, casi de la misma manera considerada, si no como principio, sí como peldaño e incluso como descansillo durante ardua subida. No era posible que tomando dos caminos aparentemente divergentes se llegara al mismo sitio. El caso es que no me decidí a lanzar la piedra por si le daba, a pesar de mi mala puntería, pero mi imaginación se desparramó como el cauce del río en el curso bajo, dibujando varios brazos. Y decidí seguir contando la historia, recordando y siendo fiel a esos recuerdos, pues crucé otros ríos, la mayoría cristalinos. Había que cruzarlos atrapazando, para sentir en el agua la comunicación de sus gentes a través de los valles. 20.000 kilómetros de río que tiene la provincia de León no se andan así como así, pero he hecho tantos que me parece que los he recorrido todos. Un afluente del Tuerto es el Argañoso, el más humilde de los ríos de España, aquel que tanto atrapazó por él mi abuelo, y uso este verbo. Muere siendo casi torrentera sin llegar a ser meandros, pues desemboca en el Tuerto entre los pueblos de Brimeda el Nuevo y Carneros. En Brimeda me encontraba en primavera como a mí me gusta, de bruces sobre el césped tierno, devanando los sesos después de haber observado que allí no corre el tiempo, pues está incrustado en todos los objetos, incluso en los atardeceres claros. Gama de marrones y verdes transparentes, salpicados de matorrales de escobas, arándanos, acebos, piornos o brezos. A lo lejos, las colinas aparecen resquebrajadas en barreros rojos llenos de uras de conejos, por los mismos lugares donde los romanos, y veamos estas ferias de Astorga, las connotaciones que esto tiene, debieron de escarbar en busca de oro. Observé que una sombra humana se proyectaba sobre el agua. Desde abajo se me ocultaba la verdad de su mediana estatura y tuve que levantarme, pues aparte de que no era la postura más correcta para saludarlo y preguntarle cualquier cosa, el sol de frente me impedía abrir los ojos, incluso poniendo las manos por visera. Usaba unos quevedos ovalados, herencia de su abuelo, que habían hendido la piel en la mitad de sus narices rugosas. En ese momento los tenía dentro del bolsillo del chaleco, sujetos con una cadenilla con el baño de oro, medio perdido de tanto manosearlo. Parecía un poeta. ¿Quién si no hubiera utilizado vocablos como quimera, chopos orantes, que los cogí tremendamente? Orquídeas y algunas reproducciones literarias de autores actuales. O quizá un músico que se hubiera quedado sordo o por algún accidente hubiera perdido un dedo imprescindible para tocar un instrumento. O un viejo indiano venido a menos, que en América Latina hasta los más iletrados utilizan la lengua con precisión arcaico-castellana. Me fasciné, qué sorpresa, al comprobar el libro que llevaba aquel hombre bajo el brazo, forrado con hoja del periódico de mi infancia, El Pensamiento Astorgano, versaba sobre matemáticas, cálculo infinitesimal, más exactamente. Los puños y el cuello de la camisa algo sucios.
La boina, en la otra mano, me había destapado, al quitársela, una hendidura marcada alrededor de la cabeza, como coronándolo. Muy pronto le inspiré confianza. No se le debe inspirar habiendo entrado hacia el libro directamente. Después de la primera impresión, hablaba con tal nitidez que parecía un hombre de cristal, en cuya sonrisa se adivinaba su talante soñador y agreste al decirme que era la abubilla, el pájaro más sabio, por el trisílabo constante en su lenguaje de acercamiento sexual al macho. Así, carada, carada, porque su canto recitado contenía el número mágico, 3 sílabas, y muy repetido por la especie humana en sus concepciones trascendentales. Incluso en el tridente del birria, que así le llamaba a un personaje que había ido desapareciendo con el correr de los últimos años oscuros, cuando las luces psicodélicas habían suplantado las costumbres y creencias ancestrales de los pueblos, a las que los académicos les había dado por llamar folclore, ridícula palabra, a la que solo salvaban las 3 sílabas de que estaba compuesta. El birria tenía el pecho descubierto, la careta terminaba en un penacho e incluso alguien lo había identificado con el diablo. Y en alguna ocasión se le habían colocado cuernos, aunque esto duró poco tiempo, porque pasó por el pueblo un cura muy retrógrado que quería modificar totalmente esas tradiciones paganas, y así sacó un refrán que tenían que aprender todas las niñas en la catequesis: no hay pecado que más dañe al alma que darse de polvos y colorete a la cara. Porque incluso sus feligresas ya estaban empezando a imitar al birrio en sus atuendos, y aquello, decía el cura, iba a ser la perdición moral del pueblo. Ya Rubén, Nisio y Manolo, 3 nombres muy cercanos a los pueblos de Astorga, 3 mozos labradores, se disfrazaron de birria, y uno de ellos se murió de pulmonía, pues era diciembre a varios grados bajo cero. Y con aquellas pinturas de 3 colores, rojo, negro y blanco, como la abubilla, en tiras sobre sus pechos desnudos, dio argumento al preste para sacralizar en anatemas aquella muerte, pues el aguerrido mozo rebosaba salud antes de vestirse de birria, y al terminar aquella especie de cabalgata pagana ya se sentía con escalofríos venenosos. Y la tía Úrsula era la primera en asociar los escalofríos y la fiebre con el fuego del infierno. Terrible paradoja que Dios le había traído. Y desde entonces se tuvo mucho miedo a disfrazarse encabezando una gran comitiva y pasar por todos los portales del pueblo recolectando vino y descolgando chorizos de los varales con el tridente, al que podía sustituir la forca, que así otros le llamaban a un utensilio de labranza, el bieldo o el garabito, que junto con otras viandas se le llamaba aguinaldo. Y la tifloripa, allí se da este tratamiento a las mujeres casadas, de la que el cura se conmiseraba, ya decía que menos franco y más pan blanco, y que más hazaña aunque sea con cebada, que más a ganarlo y menos aguinaldo, que los mozos se nos están haciendo maricones, y que no se murió, como dicen las meapilas acahuetas del cura, por influencias divinas, sino por un paralís del aire frío que cogió. Coña, rediosla. Enhebrados en esa narración, el hombre recordaba entre risas al trote los comentarios de su amigo Antonín, cuando eran niños de ojos grandes con el pito fuera. ¿Le tuviste miedo al demonio? O el de su primo que murió al poco tiempo: coco mene, come nene. Viene el coco y come al nene, ante la llegada del último birria, que recuerda cuando se ocultaban nerviosos detrás de las cortinas de la alcoba, coincidiendo la fecha con el día de Navidad. Enlazaba el hombre aquel en la sombra, aquel hombre de la sombra que se proyectaba sobre el río, mágicamente, una narración con otra, como si yo fuera un niño y él un padre, o mejor, un abuelo. Aunque más tarde no faltó ocasión para seguir hablando de tan ancestral personaje encarnado por un mozo que dejaría de encarnarlo en el momento que se casara. Un mamarrache enmascarado que, por la descripción, debía de ser prósopon de tragedias griegas con cuernos a modo de demonio bíblico. Recorría las bodegas y las cocinas hollinientas de curar las matanzas, recogiendo viandas y asustando a los niños. Por lo que le habían contado los más antiguos viejos a aquel hombre que me narraba, todas estas costumbres las había traído de la Brimera del Monte, la antigua, que había quedado arrasada cuando la guerra de Napoleón en Astorga,
los prerromanos brifecos moradores de aquellas latitudes, o vete tú a saber de dónde la habían traído. El canto de la abubilla era imitado de dos maneras por aquellas contornadas. Una era la que antes les decía, con mi torpe imitación musical. Era aquella de Cárada, Cárada, pero Decimio, que había venido de Peñicas a echarse novia a Brimeda, se disfrazó con los mismos atuendos y pinturas, reproduciendo en sus recorridos otro sonido también trisílabo con el que imitaba el mismo canto de la abubilla. Upupá, upupá. Sobre esta base se asentaron reyertas, maniqueas, e incluso llegaron a enemistarse unas familias con otras sin cesar en sus discusiones acerca de la onomatopeya verdadera. Discusiones que trascendieron a otros pueblos, y unos que Upupa y otros que Cárada. Pero lo curioso era que no se movían por ningún capricho irracional, ya que dependiendo de los pueblos, unos oían clarísimamente una y otros oían clarísimamente otra, sin posibilidad de cambiar de registro sonoro. Me adentré en otros pueblos, por otros montes, y comprobé que cuanto más recónditos, más división había. En lo que todos estaban de acuerdo era en que tanto un canto como el otro era el canto de la abubilla que imitaba el birria, produciendo un ridículo agreste que, lejos de provocar hilaridad, arrancaba lástima y conmiseración de las gentes sencillas, como si anteriormente hubiera sido un dios del campo al que otro hubiera destronado. Cuando el birria lograba enganchar con el bieldo una calabaza llena de vino, se daba por satisfecho y se marchaba al sierro, cercano, con toques de acordeón que antiguamente serían de zanfonas, de vihuelas, de cítaras, o simplemente zambombas de vejiga sobada de cerdo. Sin duda, decía el hombre de la sombra, el birria tenía parentesco con sátiros prerromanos a los que la devoción popular transformó, como a San Saturio de Soria, en patronos de muchos pueblos de España. Había sido el birria muy importante, aunque pareciera nimio, para la historia de un pueblecito, sin duda mucho más importante que los teoremas matemáticos o universales principios de la física. También me contó aquel hombre que desde el Sierro llegaban los Reyes Magos, en el invierno, a los que se les esperaba con halagos de tirsos, entre llamaradas de mechones confeccionados con paja de centeno. No olvidemos que un tirso es la rama que enarbolaba a modo de cetro el dios Baco cuando estaba sobrio, y también los gentiles báquicos en las bacanales. De estos mitos y leyendas ya solo nos quedan unos mosaicos y algunas piedras, aunque en la Edad Media, sin duda, algo quedaría en esta provincia de León. Como digo en mi novela, de lo contrario, no tendrían sentido tantas y tantas bodegas. Yo, como autor, no he hecho más que comenzar esta pretendida obra de arte. Ahora les invito a ustedes a que culminen con su lectura la otra mitad de la creación artística. Y si tienen tiempo, no se olviden de estudiar el estudio de Chopin, Opus 25, número 12, mientras leen el capítulo trágico de Honorino y Domitila. Muchas gracias.